Cotal Medios, la COPE de los medios alternativos. Apostamos por un medio solidario. A partir de este momento, la organización cultural Utopía se hace presente en Cotal Medios. Pero ¿cómo están? ¿Cómo va? Estamos en Cotal Medios y obviamente como hizo la presentación Yuyu Mateu, estamos con la gente de la organización cultural Utopía para conversar, para hablar sobre lo que es la historia argentina, que puede ser rica en sus aspectos más salientes y sobre todo para ir aclarando ciertos temas con los cuales tenemos que hablar y sobre todo hablar sobre la historia en general. Roberto Bolam, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, con la alegría que me da estar acá otra vez con La Mirada, con Cogotal, y en definitiva, bueno, para conversar un poquito, aunque sea brevemente, sobre lo que fue la vuelta obligada, ¿no es cierto? Sí, estamos justo en un momento crucial de la historia como es este fin de semana, en la cual también se dio un acontecimiento importante también en la historia eh, más reciente del país, que fue el tema de la vuelta de obligado. Hablo de como si tuviera 200 años yo, pero bueno, en realidad también tuvo que ver con un hecho trascendente también para la historia argentina, la vuelta de obligado. Contanos un poquito qué fue lo que Eh, pasó y cómo fueron los acontecimientos. Me gustaría hacer un enfoque, si me permitís, un enfoque un poco diferente, ¿no? Porque el desarrollo de la batalla y demás se conoce bastante en los últimos años. Tengamos en cuenta que desde 2010 fue declarado feriado nacional, el 20 de noviembre. Entonces, antes de esa fecha, antes de que fuera declarado feriado nacional, la gente no Sí, conocía muy bien qué había sido la vuelta obligada. sí, Entonces me gustaría hablar un poco del concepto en general, qué representa, qué simboliza, y decir lo que siempre dijimos en este aspecto, que no hay que alabar a los personajes históricos alabanza desmedida y tampoco hay que denigrarlos, porque son productos de su época y porque han hecho cosas buenas y han hecho cosas malas, porque si no, el fundamentalismo siempre nos lleva por caminos equivocados. Un caso especial es el de Juan Manuel de Rosas, por eso es que estamos hablando de la vuelta obligada. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas sucedió un hecho, que fue este de la vuelta de obligado, de la batalla de la vuelta de obligado, que marca algo simbólico para aquellos que se consideran nacionalistas o federales, aunque en la práctica muchos no lo sean, porque, por ejemplo, Rosas se dice, bueno, era federal. ¿Hasta qué punto lo era? Él estaba en su núcleo central aquí en la ciudad de Buenos Aires, eh, digamos, no quería que se constituyera en un país organizado de acuerdo con la Constitución Nacional. Eso es lo que se le puede criticar. Por otro lado, se le puede decir, bueno, él se preparó para que los ingleses y los franceses que querían transitar libremente, sin pagar impuestos, casi invadiendo los ríos interiores de nuestro país, él se preparó para no permitirle que sucediera eso. Esto pasó en el río Paraná, donde en un lugar donde se estrecha el río Paraná, donde hay un recodo también allí, en una localidad que hoy se llama Obligado y pertenece al partido de San Pedro. Muchos conocerán esa zona o se ubicarán en el mapa. Busquen San Pedro y ahí en las cercanías está esta localidad Obligado y el hecho sucedió en el río Paraná, en la margen derecha del río Paraná. Bien, los franceses y los ingleses, como dije antes,
querían comercializar sin pagar impuestos, entrando libremente con sus buques. Tengamos en cuenta que era un periodo en que los buques ya habían avanzado bastante desde el punto de vista tecnológico, eran buques de vapor que eran poderosos, podían llevar mucha mercadería para contrabandear, digamos la verdad. El asunto era no pagar impuestos en nuestras aguas y contrabandear mercadería como siempre habían hecho, tanto ingleses, sobre todo ingleses, pero también los franceses. Había un problema que también se suscitaba entre los críticos de Rosas. Él siempre había sido favorable a Gran Bretaña. Él tenía su corazoncito hacia Gran Bretaña y es por eso que los franceses siempre, los diplomáticos, en ese momento no había embajadores, pero el encargado de negocios de Francia había dicho siempre que quería el mismo trato que Gran Bretaña, que era el de país privilegiado para hacer negocios. Rosa siempre prefirió hacerlo con los ingleses, no con los franceses. Pero en esta oportunidad, ingleses y franceses se unieron, vinieron con sus buques, entraron en el Paraná y quisieron, de manera a piacere, por decir de alguna manera, comerciar con la zona de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. Ese era su objetivo, libre de impuestos. Bueno, así fue como Rosas trató de no permitir eso. Tengamos en cuenta que los ingleses y franceses tenían buques muy poderosos y tenían soldados que eran de ejército regulares prácticamente. En cambio, entre nosotros, los que quisieron defender el sector ese donde está obligado para que no avanzaran las naves, eran gauchos. La mayoría era gente no de ejército regular. Y eligió un comandante que era hábil para estas cosas. Su nombre era un hombre que era familiar, político, familia política de Rosas, porque era el cuñado, el marido de su hermana. Bien, Mansilla. Mansilla es no confundir con el Mansilla escritor. Este era Mansilla militar, que también escribía, pero bueno, ahí alguien habrá leído una excursión a los indios ranqueles, que antes se daba en el colegio secundario hace muchos años. Bueno, eso pertenece al hijo. No, este que combatió el obligado era el padre y era, como decíamos, un comandante que supo más o menos cómo evitar que los ingleses y franceses avanzaran. Y vos habrás oído hablar, como mucha gente que nos está escuchando, de las cadenas, que se pusieron unas cadenas de orilla a orilla, de costa a costa, porque esa es la parte más angosta del río, y bueno, queriendo evitar el avance de los buques franco-ingleses o anglo-franceses, como se les quiera llamar. La batalla en sí fue, como todos los enfrentamientos, bastante sangrienta de alguna manera, hubo muertos, hubo heridos y demás. Pero acá no vamos a ese aspecto, sino vamos a ir al aspecto que siempre hablamos con vos, que es el de la parte económica, el de la parte del concepto de la soberanía, por ejemplo, y ese era el objetivo. Desde el punto de vista de Rosas, el objetivo era decir, bueno, esta es zona argentina, no en ese momento no se denominaba así, era la Confederación Argentina. Él era gobernador de la provincia de Buenos Aires y tenía la representación del territorio como encargado de negocios exteriores. Pero los franceses e ingleses no lo reconocían, no querían reconocerlo, y por eso avanzaron por las costas, por el cauce del Paraná. Bueno, como decía, en la práctica, digamos como son las cosas, triunfaron militarmente los ingleses y los franceses. Pero como se dice habitualmente, una victoria pírrica, porque fue una victoria de esas en las cuales perdieron muchos hombres, en las cuales los barcos de ellos sufrieron también trastornos, y aquí se defendió, digamos, a partir del año 2010, cuando se declaró el feriado nacional, fueron considerados héroes nacionales, los gauchos que estuvieron allí luchando, unos 2.000 hombres más o menos, no, un poquito menos también, porque estaban los que habían sido preparados de antemano y después vinieron voluntarios. Hoy se está investigando bastante esa zona,
hay un equipo de trabajo de antropólogos, arqueólogos y demás que están trabajando y han encontrado muchos restos del enfrentamiento. Es interesante eso, ¿no? Se está haciendo un trabajo bastante importante, porque se han descubierto cosas que no se sabían, estaban enterradas. Por ejemplo, qué habían comido ese día ante la batalla, qué mates usaban, qué cuchillos usaban. Es interesante desde el punto de vista de la historia integral, para ver con sus disciplinas auxiliares, como la antropología y la arqueología, se ha descubierto muchas cosas. Así que bueno, lo que queda como importante de esto, para no ser tan extenso, no ir a la batalla, ni a los enfrentamientos, lo que queda es el hecho de que por un lado hubo un triunfo simbólico del lado nuestro, digamos, del lado de la Confederación Argentina, que fue que los ingleses y los franceses, a pesar de que pudieron pasar, no fueron bien recibidos por los que supuestamente iban a ser sus compradores, sus clientes, porque se desprestigiaron al querer enfrentar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, desde el punto de vista militar, los nacionalistas, los federales consideran sí que fue un triunfo. En realidad, en la práctica, la verdad, no fue así, pero no importa. Simbólicamente, la vuelta de obligado representó que ingleses y franceses tuvieran que reconocer la soberanía de las aguas de los ríos interiores. Vamos a decir, esta batalla fue el 20 de noviembre de 1845. 2 años después, 1847, a los ingleses no les quedó más remedio que firmar un tratado por el cual reconocían la soberanía argentina, digamos, de los ríos. Y los franceses, un poco más duros, siempre en la diplomacia, en el año 1848 también firmaron un tratado y así fue como se reconoció ese triunfo simbólico que tuvo la vuelta obligado a través de los gauchos, comandado por Mansilla y encabezado el gobierno en ese momento por Juan Manuel de Rosas. Sí. Disculpame la verborragia, si te hace No, un... no, 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 que está siendo Mira, preciso con los datos y no por eso te dejaba avanzar tranquilamente, cosa de que pueda seguir hablando sobre distintos temas y de los cuales haré las preguntas pertinentes al respecto para ir aclarando un poquito. El tema es que declararon la soberanía sobre de las aguas argentinas o de la provincia de Buenos Aires. no, de los ríos interiores. Los De ríos los interiores. ríos interiores, pero que de la provincia o de... No, se hace, en ese momento todavía el país no estaba constituido. Por eso Imagínate que te estoy recién preguntando. posterior. Entonces es sobre los ríos del este de la Argentina, o sea, Río Paraná, Río Uruguay, sobre todo Claro, eso, pero a veces como Rosas era representante de las relaciones exteriores de la Confederación, se hace sobre todo lo que después fue el país de la Argentina. ¿Mm? está bien. Eso es lo que sucede. Eh, Lo que pasa es que no existía, ahí es donde mucha gente no entiende bien, pero no sí, existía el país, la República Argentina. No había una constitución todavía. Fue en 1853. Estamos bien, hablando ahora de 1845, 47, 48, ese periodo, que todavía éramos Confederación Argentina y la parte principal era el este, lo que nosotros llamamos el litoral de nuestro país, más la provincia de Buenos Aires, obviamente, que era la principal por razones históricas, ¿no? por más de que en 1816 se haya declarado soberana Argentina y haya declarado, bueno, que Vos nada. te acordás, claro, eso que vos me decís es importante, porque vos te acordás que habíamos hablado, que le decimos a la gente en otros... Hicimos varios, sí, si En pueden ir radio, en Instagram también, habíamos en hablado... Instagram de una vieja radio que teníamos, que teníamos, eh, este, bueno, entonces ahí habíamos dicho también que no todos reconocieron el Congreso de Tucumán. ¿Te acordás que se habló de que claro, había
las provincias, estaban las provincias que existentes en ese momento, porque hay territorio, la gente piensa también en la Patagonia, no, la Patagonia en ese momento no existía entre comillas, ¿no? Era territorio que Que estaba. no se había explorado, por así decirlo, y que después vino eh, la expedición de Julio Y Argentino, primero la de Rosas y después la de Roca, ¿no? claro. Primero la de Rosas. Pero lo importante es eso, que la Argentina como tal, como país, no existía, sino que era la Confederación Argentina, estaba la provincia de Buenos Aires, con cabeza en el mismo lugar que está el gobierno nacional hoy. ¿Sabes por qué? Porque eso tenemos que aclararlo para que no se bien. No existía la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires recién adquirió relevancia, adquirió, mejor dicho, personalidad jurídica, por decirlo de alguna manera, en 1880, con un territorio reducido, y en 1887 agregando los pueblos de Flores y de Belgrano. Pero en ese momento no era, la gente a veces dice, pero ¿cómo? El país, la Argentina, no existía como tal, era un territorio menor de lo que hoy conocemos. Eh, Principalmente provincia de Buenos Aires. Y después, menor importancia, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. a lo Eso del lado del litoral. Sí. del litoral, sí, estamos hablando. ¿Qué le significó al gobierno de Juan Manuel de Rosas esta victoria? Bueno, es una pregunta muy interesante porque acá sí podemos afirmar que a partir de esta victoria, entre comillas, fue una victoria más bien, le podemos llamar simbólica, pero a la vez diplomática, por lo que dije antes, que los franceses y los ingleses tuvieron que firmar un tratado. Entonces, desde acá fue una victoria realmente diplomática. Y para él, para su gobierno, representó que algunos de los que estaban en contra anteriormente se pusieran a favor de él en algunos casos y en otros casos que lo aceptaran como una persona que tenía el poder suficiente para manejar este tipo de situaciones. Y acá es lo que siempre decimos, no existen los buenos buenísimos ni los malos malísimos. Eso es una cosa que a veces, un maniqueísmo muy común en la política, ¿no? Aún hoy. Los buenos buenos, los buenos más buenos, los malos más malos. Todo gobernante tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y en el caso de Rosas, sí le representó, como vos decís, un respeto mayor al que podía haber tenido antes. Por el tema de la soberanía, una palabra que se usa mucho se empezó a usar mucho en el siglo XX, pero que en el siglo XIX tenía también su significación, ¿no? No, obviamente. Em, el, el rol de José Cepaz en esto que fue la vuelta de obligado, porque siempre se habló de que él había dicho, había dado su parecer con respecto a cómo combatir a la flota anglo-francesa. Él fue el que dio la orden de poner las cadenas en todo el río con los botes. No, lo de las cadenas fue una estrategia, no se sabe exactamente. No sé, no te puedo decir abiertamente si fue de Rosas o de Mansilla, ¿entendés? Porque lo de las cadenas es algo que surgió también en el momento. Es algo que se dieron cuenta que era la única manera de poder detener esos buques de gran envergadura, que de vapor, que traían los europeos. Y eso no hay una... A veces se crean leyendas, por decir de alguna manera, o mitos sobre algo, para bien o para mal, pero no se ha descubierto realmente quién fue que dijo que sí. Algunos te dicen, bueno, fue tal, otro tal, pero muchas cosas son propias de una batalla. En medio de la batalla las ideas surgen. Nunca sabemos si fue capaz que fue un gauchito que se le ocurrió eso. No te puedo decir al respecto.
No, obviamente que esto tiene que ver con las leyendas, porque se decía que, bueno, José Cepaz estaba encarcelado por... No, vos te referís, perdón, eso me olvidé de comentarte. Vos no te referís no a José Cepaz, sino a Ah, José María. José María, ¿no? Y no No, es José no. C. Eso me Ah, olvidé de comentar. Es José María Paz, que José, era un José unitario. María Paz. Vos te José referís a él. Ah, está bien, está bien, está bien. No sé por qué, capaz que lo relacioné con la localidad también, de No, acá no, no de es conurbano. como vos Eh, decís. pero el tema de cómo tomaron internamente, por ejemplo, sus adversarios, como es el caso de Sarmiento, Urquiza, eh, no me acuerdo qué otro más. El tema de esta victoria simbólica. Bueno, como siempre, están los como te decía antes, que aceptaron de alguna manera el poder que tenía Rosa, que les pareció que fue bueno, bien recibido, como también San Martín. José San Martín también le pareció positivo, pero hubo otros que era tal el enfrentamiento que había que nunca iban a reconocer nada con respecto a Rosas. Eh, de la misma manera que los rosistas nunca aceptan nada que corresponda a otros de los políticos unitarios, por llamarlo de alguna manera. Pero eso de unitario y federal es algo como para Para hablarlo verlo. en otro momento, Sabes que los que unitarios, está bien, estamos en esta etapa que pareciera que fuéramos unitarios y federales. Como que se claro, da la paradoja esa también. Como que claro, porque siempre nos trató la historia de entre divididos. sí, claro, lo que pasa es eso, es así, la historia siempre fue así, saavedristas, morenistas, rosistas, antirrosistas, federales, unitarios, bueno, eso lo sabemos, el siglo XX también está lleno, irigoyenistas, antirigoyenistas, peronistas, antiperonistas, bueno, la Argentina tiene mucho de eso, y yo siempre aclaro, no solo Argentina, toda América Latina es igual, ¿eh? Vos fíjate que América Latina siempre tuvo esas divisiones, tomás la historia de cualquiera de los países hermanos nuestros, y a todos les pasa lo mismo y les sigue pasando lo mismo. Así que bueno, el tema es el siguiente. Eh, lo tomaron algunos, como te decía, lo aceptaron, le dieron cierto respeto, y otros no. Por supuesto que, por ejemplo, acordate esa frase de José Mármol que decía que ni el polvo de tus huesos la América tendrá. O sea que él no aceptaba nada referido a Rosas, que nunca podía volver, ni siquiera los huesos iban a volver. Después, en los 90 volvieron, ¿no? Después el gobierno de Carlos Saúl Menem trajo los restos de José eh, Juan Manuel de Rosas. No, Es- lo que sucedió, pues, ¿sabés lo que pasa? Que hay fundamentalistas, como siempre decimos, y el fundamentalismo es malo porque nunca reconoce nada de otros y nunca se da cuenta él tampoco hace autocrítica. Siempre lo mío, lo mío, lo mío, lo bueno, lo importante, lo patriótico y lo de los otros no. Entonces, siempre trato en las charlas, vos lo sabés bien, de ver lo positivo y lo negativo de cada uno dentro, por supuesto, hay que ser objetivo, pero cada uno de nosotros tiene su subjetividad en definitiva, pero hay que tratar de ser lo menos subjetivo posible y la historia hay que presentarla sobre los hechos tal como sucedieron, la verdad histórica, la verdad, como digo siempre, aunque nos duela, la verdad es la verdad, ¿no es cierto? Obviamente que va a ser así.
para ir cerrando el tema, porque hoy lo hacemos cortito y demás, para que quede, quede plasmado todo lo que fue la vuelta de obligado. En, en una frase, ¿cómo la podés definir vos que sos el entendido en la materia? Mira, me gustaría traerlo a la época un poco más actual. ¿Cómo fue que fue considerado como un hecho importante? Antes no era considerado importante, antes me refiero antes de 2010. Era un hecho más en la historia argentina, pero el médico y a la vez historiador, Pacho O'Donnell, fue el que tuvo en su mente el proyecto, lo presentó ante el gobierno, presentó para que fuera declarado feriado nacional porque consideraba que el hecho era muy importante. Digamos como dato curioso, y uno se puede sonreír, que un antepasado de él, el doctor Sabino O'Donnell, había participado en esa batalla, entonces uno puede decir, tenía interés familiar. No, bueno, pero conociendo más o menos la trayectoria de Pacho O'Donnell, podemos decir que desde el punto de vista histórico, él le quiso dar preponderancia y le quiso que fuera reconocido como un hecho simbólico importante en la historia argentina, la vuelta de Obligado. Y así fue como el 20 de noviembre de 2010 fue la primera vez que se declaraba como feriado nacional este hecho. Está bien. También podemos hablar de que muchos de los héroes nacionales también fueron reconocidos de acá, de 10 años a esta parte, como es el caso de Güemes, como es el Claro, caso, como es el caso de Juana Zurduy, como es el caso de varios héroes que se la jugaron todo por el tiempo, por la patria y por los tiempos que se estaban viviendo en ella. Que y también hablando vamos, de mujeres, perdonaba, eh, hablando de mujeres, ahí vamos. ya está reconocida Remedios del Valle, la negra, una Eh, mujer de color negro, ya sí. está reconocida, pero no lo suficiente. Hace poco destruyeron la estatua, una estatua que no era de mármol, era precaria, pero no importa, que estaba en la Plaza Castelao, ahí sobre la 9 de julio y la calle de Estados Unidos, Independencia, fue destruida por ser negra. ¿Mm? Hay que Sí, tener sí, en cuenta, sí. porque mucho de la historia argentina, todavía falta reconocerla. Ya que nombraste No, una mujer, Juana, me sí. acordé de Remedios del Valle No, también. no, y en realidad falta reconocer no solo a las mujeres que se la jugaron todo por el país, por la soberanía y todo lo demás, sino que también los afrodescendientes que eran los que ponían el cuerpo en las batallas también, Por y que supuesto, tampoco son reconocidos. por Sin supuesto. embargo, hace poquito empezaron a declarar como Día Nacional del Afrodescendiente en noviembre. Y Exactamente, en modo de... yo me enteré por vos. Sí, sí, sí. Sí, claro, ¿viste? Pero poco a poco la historia ha ido, decir, más que la historia, los historiadores en realidad han salido de esa, como de esa burbuja en la que estaban, de esa burbuja intelectual, entre comillas, en la que estaban, y hoy los historiadores son distintos, hoy salen a buscar material, salen a ver qué es lo que falta reconocer. Es una mentalidad distinta. Los historiadores hoy tienen una mentalidad mucho más progresista que cualquier historiador de décadas pasadas, ¿no? Que era todo mucho más estructurado, más cerrado, se respetaba solamente la historia oficial. Felizmente, poco a poco vamos avanzando. Obviamente, Todavía falta. Pero hay que obviamente. seguir reconociendo muchas cosas o muchos personajes que no son reconocidos hasta ahora. Injustamente olvidados o injustamente desconocidos por la gente común. Lo de siempre, agradecido. ¿Dónde vamos a hacer los chivos correspondientes? ¿Dónde te pueden seguir? Si bien nosotros acá en el canal de YouTube lo ponemos, pero Bien, bien. siempre es bueno verbalizarlos.
Bueno, acá atrás verán que está nuestro logo, la Ahí está, ahí organización, está. Sí, sí, sí. Cámara organización cultural 2, por favor. cuyas siglas son OCU o CU, y tenemos una página que es ocutopia.com, un canal de YouTube, que es el canal OCU, y también tenemos otras actividades que ustedes la van a ir viendo a partir de ahora, que empezamos una etapa en la cual estamos agregando actividades y demás. Ya para el año 2024 vamos a estar plenos de actividades, así que poco a poco vamos a ir informando a Cotal, sobre todo, y a La Mirada. Está bien. Bueno, agradecido por tu tiempo y cerramos con lo siguiente. Auspició la Organización Cultural Utopía. Bueno, Roberto, lo de siempre, muchas gracias. Y nos Chao, vemos la Gustavo. próxima. Gracias. Cotal Medios, la COPE de los medios alternativos. Apostamos por un medio solidario.